Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos, un saludo enorme. Espero que les guste el contenido y se queden por aquí un ratito. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tenemos un montón de cosas preparadas para ustedes. Hoy prepárense para un chismecito jugoso. Porque vamos a hablar de la mismísima Demet Özdemir. Sí, la reina de las telenovelas turcas, la que nos roba el aliento con cada papel, la que ilumina la pantalla con su sonrisa. Ella. Y es que hace poco soltó una bomba que ha dejado a todo el mundo boquiabierto. ¿De qué se trata? Pues nada más y nada menos que lo que le dijo a su amor. ¿A quién le dijo qué? ¿De qué amor estamos hablando? Tranquilos, que ya les cuento todo. Prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque esto se va a poner interesante. Les prometo que van a querer saber cada detalle. Todos sabemos que Demet es una persona muy reservada con su vida privada. No es de las que andan contando todo a los cuatro vientos, y por eso, cada vez que suelta alguna pista, es como si hubiéramos ganado la lotería. Entonces imaginen el revuelo que causó cuando, en una reciente entrevista, dejó caer algo sobre una conversación muy, pero muy personal con alguien a quien ella describe como su amor. Claro, la pregunta que todos nos estamos haciendo es, ¿de quién está hablando? Como saben, Demet estuvo casada con el cantante Oğuzhan Koç, pero su matrimonio terminó hace ya un tiempo. Desde entonces se le han atribuido varios romances, pero nada confirmado. Así que esta declaración nos abre un universo de posibilidades. ¿Será alguien nuevo? ¿Será alguien del pasado? El misterio es parte del encanto. Ahora, antes de seguir, quiero hacer una pequeña pausa para recordarles que en este canal siempre tratamos la información con el mayor respeto y profesionalismo posible. No estamos aquí para inventar chismes ni para dañar la imagen de nadie. Simplemente compartimos lo que encontramos y analizamos la información disponible para tratar de entender un poco mejor lo que está pasando. Así que, dicho esto, sigamos con el drama. Volvamos a la entrevista. Demet, con su característico encanto y una sonrisa pícara, no reveló el nombre de la persona a la que se refería. Sin embargo, sí dio algunas pistas sobre lo que le dijo. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Según sus propias palabras, le dijo a su amor algo que tenía guardado en su corazón desde hacía mucho tiempo. Algo que necesitaba expresar, algo que le quemaba por dentro. ¿De qué se trata? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. Algunos creen que podría tratarse de una declaración de amor. Quizás Demet finalmente se animó a confesar sus sentimientos a alguien por quien siente algo muy especial. Otros piensan que podría ser una disculpa. Tal vez se dio cuenta de que había cometido un error en el pasado y quería enmendarlo. Y también hay quienes creen que podría ser una despedida. Quizás Demet necesitaba cerrar un capítulo de su vida y decirle adiós a alguien a quien alguna vez amó profundamente. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Demet es muy buena guardando secretos, y no creo que vaya a revelarnos la identidad de su misterioso amor en el corto plazo. Pero eso no significa que no podamos divertirnos un poco especulando y analizando las pistas que nos ha dado. Si analizamos su lenguaje corporal en la entrevista, podemos notar que se pone un poco nerviosa cuando habla de este tema. Se sonroja ligeramente, juega con su cabello y evita el contacto visual directo. Estos son signos que suelen indicar que una persona está hablando de algo que le importa mucho, algo que la emociona o la pone vulnerable. Además, si prestamos atención a sus palabras, podemos notar que utiliza un lenguaje muy emotivo y personal. Habla de sentimientos profundos, de la necesidad de ser honesta consigo misma y con los demás, de la importancia de perdonar y de seguir adelante. Todo esto sugiere que la conversación que tuvo con su amor fue algo muy significativo para ella, algo que la marcó profundamente. También es importante tener en cuenta el contexto en el que se produjo esta declaración. Demet está en un momento muy importante de su carrera. Está protagonizando una nueva serie que está siendo un éxito rotundo, está trabajando en varios proyectos interesantes y se la ve más feliz y radiante que nunca. Quizás esta nueva etapa de su vida la haya impulsado a ser más valiente y a tomar decisiones importantes en el ámbito personal. Sea cual sea la verdad detrás de esta historia, lo que está claro es que Demet Özdemir es una mujer fuerte, talentosa y apasionada.
Una mujer que no tiene miedo de seguir su corazón y de luchar por lo que quiere. Y eso es algo que todos podemos admirar. Ahora vamos a hablar un poco de las reacciones que ha generado esta noticia. Como se imaginarán, las redes sociales han explotado. Los fans de Demet están como locos tratando de averiguar quién es el afortunado o la afortunada que ha conquistado su corazón. Se han creado teorías de todo tipo, se han analizado cada una de sus publicaciones en Instagram y se han desempolvado viejas entrevistas para tratar de encontrar alguna pista. Algunos creen que podría ser Can Yaman, su ex compañero de reparto en la exitosa serie Erkencikus. Recordemos que entre ellos hubo mucha química en la pantalla, y muchos fans soñaban con que su romance se hiciera realidad también fuera de ella. Sin embargo, ambos han negado en repetidas ocasiones que haya algo más que una amistad profesional entre ellos. Otros apuntan a Kerem Bürsin, otro galán turco que ha conquistado el corazón de miles de fans en todo el mundo. Kerem y Demet han trabajado juntos en varias ocasiones, y se dice que tienen una muy buena relación. Además, ambos están solteros y tienen mucho en común. Pero también hay quienes creen que podría ser alguien completamente ajeno al mundo del espectáculo. Alguien que Demet ha conocido en su vida personal y con quien ha conectado de una manera especial. En fin, las posibilidades son infinitas. Y mientras Demet no nos diga lo contrario, seguiremos especulando y fantaseando con su vida amorosa. Lo que sí es importante recordar es que Demet es una persona como cualquier otra, con sus propios sentimientos, sus propias emociones y su propio derecho a la privacidad. Así que aunque nos encante saber todo sobre su vida, debemos respetar sus decisiones y no presionarla para que revele información que no quiere compartir. Demet se ha ganado el cariño y el respeto de millones de personas en todo el mundo gracias a su talento, su carisma y su autenticidad. Y creo que lo mejor que podemos hacer es seguir apoyándola en sus proyectos y deseándole lo mejor en su vida personal. Y hablando de proyectos, no se olviden de estar atentos a sus redes sociales para enterarse de todas las novedades sobre su carrera. Estoy segura de que nos tiene preparadas muchas sorpresas. Así que, recapitulando un poco, Demet Özdemir ha revelado que le dijo algo muy importante a su amor, pero no ha querido revelar la identidad de esa persona ni el contenido exacto de la conversación. Esto ha generado un gran revuelo en las redes sociales y ha dado pie a todo tipo de especulaciones. Lo que sí sabemos es que Demet está en un buen momento de su vida, tanto personal como profesional, y que sigue siendo una de las actrices turcas más queridas y admiradas del mundo. Y bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso sobre Demet Özdemir. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejarme un comentario contándome qué piensan ustedes. ¿Quién creen que es el amor de Demet? Me encantaría leer sus teorías. Y si aún no se han suscrito a mi canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ya mismo para no perderse ninguno de mis vídeos. Tenemos un montón de contenido interesante preparado para ustedes, desde noticias sobre sus celebridades favoritas hasta tutoriales de belleza y consejos para llevar una vida más feliz y saludable. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero esperen, que aún hay más jugo que exprimir. No podemos conformarnos con estas pistas sueltas. Vamos a adentrarnos un poco más en el universo de Demet y a considerar algunos factores que podrían ayudarnos a resolver este enigma amoroso. Para empezar, recordemos un poco su historia sentimental. Su matrimonio con Oğuzhan Koç fue una sorpresa para muchos. Parecían una pareja feliz y enamorada, pero, lamentablemente, la relación no funcionó. La ruptura fue dolorosa para ambos y Demet se mantuvo bastante reservada sobre el tema, aunque en algunas entrevistas dejó entrever que no fue una decisión fácil y que le costó superarlo. Después de la separación, los rumores de romances no tardaron en aparecer. Se le vinculó con varios actores y empresarios, pero ninguno de estos rumores llegó a confirmarse. Demet siempre ha sido muy discreta con su vida privada, y es comprensible que quiera proteger su intimidad. Sin embargo, esta reciente declaración sobre su amor es diferente. No se trata de un simple rumor o una especulación infundada. Es algo que ella misma ha dicho, y eso le da un peso diferente. Parece que finalmente se siente lista para abrir su corazón y compartir un poco de su vida personal con el público. ¿Pero por qué ahora? ¿Qué la ha impulsado a hacer esta declaración?
Quizás, como mencioné antes, su éxito profesional le ha dado la confianza necesaria para ser más abierta y honesta consigo misma. O tal vez simplemente ha llegado el momento adecuado para dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro. Otra posibilidad es que esté utilizando esta declaración como una forma sutil de promocionar su nuevo proyecto. Sabemos que las celebridades a menudo utilizan su vida personal para generar interés en su trabajo. Si bien esto podría ser cierto, dudo que sea la razón principal. Demet es una actriz muy talentosa y no necesita recurrir a trucos baratos para llamar la atención. Además, hay que tener en cuenta que Demet es una figura pública muy querida en Turquía y en todo el mundo. Sus fans la admiran por su talento, su belleza y su carisma. También la ven como un modelo a seguir, una mujer fuerte e independiente que ha logrado superar obstáculos y alcanzar sus sueños. Por eso es importante que Demet sea consciente del impacto que tienen sus palabras y sus acciones en sus fans. No dudo de que ha meditado cuidadosamente antes de hacer esta declaración, y que lo ha hecho con la mejor de las intenciones. Ahora volvamos a los posibles candidatos. Ya mencionamos a Can Yaman y a Kerem Bürsin, pero ¿podría ser alguien más? Analicemos algunas otras posibilidades. Podría ser un antiguo amor. Tal vez Demet ha retomado el contacto con alguien de su pasado y ha reavivado la llama del amor. Esta es una posibilidad muy romántica, pero también muy arriesgada. Reconciliarse con un ex puede ser maravilloso, pero también puede ser un desastre. También podría ser alguien que ha conocido recientemente. Quizás Demet ha conocido a alguien en el set de rodaje de su nueva serie, o en un evento social. A veces, el amor surge de forma inesperada y en los lugares menos pensados. O como algunos sugieren, podría ser alguien completamente ajeno al mundo del espectáculo. Un amigo o un familiar, o incluso alguien que ha conocido por casualidad en la calle. El amor no tiene fronteras ni reglas, y puede surgir entre personas de diferentes mundos y culturas. Para alimentar aún más el misterio, ¿qué tal si consideramos la posibilidad de que su amor no sea una persona, sino un proyecto o una pasión? Tal vez Demet se refiere a su amor por la actuación, por su trabajo, o por alguna causa social que le importa mucho. Esta sería una interpretación un poco menos romántica, pero no menos válida. Después de todo, el amor puede manifestarse de muchas formas diferentes. Puede ser el amor romántico o el amor familiar, el amor por los amigos, el amor por el trabajo, o el amor por la vida en general. Todas estas formas de amor son importantes y valiosas, y todas merecen ser celebradas. En definitiva, el misterio del amor de Demet Özdemir sigue sin resolverse. Pero eso es parte de la diversión. Podemos seguir especulando, analizando las pistas y fantaseando con las posibilidades. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando del talento, la belleza y el carisma de esta increíble actriz turca. Y para ustedes, mis queridos suscriptores, quiero agradecerles por acompañarme en esta aventura. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso tanto como yo. No olviden dejarme sus comentarios y contarme quién creen que es el amor de Demet. Me encantaría saber sus opiniones. Y recuerden, suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.